Abriríamos ahora el turno de preguntas. Espero que planteéis cualquier consideración para cualquiera de los dos ponentes. Ya que hablamos de, eso sí, cuando se formen las preguntas, ya que hablamos de temas adyacentes a la literatura inglesa, me permito citar al bardo con aquello de que la brevedad es el alma del ingenio. Una pregunta para Inés es, mira, vamos a ver. Hablabas de la economía y su relación con el poder y tal, y es que el término economía, pues históricamente ha cambiado muchísimo de sentido, y hay pero claro, entre los antiguos la economía era una cosa privada, ¿no? En Aristóteles, tal, la gestión del patrimonio privado, tal. En cambio, los cristianos introducen ya un sentido general, ¿no? En el cual esa economía es el poder de Dios sobre la historia, ¿no? A través de medios, a veces haciendo intervenir incluso el mal, ¿no? En la historia, ¿no? Lo dicen San Ireneo, San Clemente, y bueno, ya hay una figuración directa del poder en ese término economía, y lo que va a retomar los fisiócratas y después Adam Smith, ¿no? va a ser esta idea de una economía política, que es un oxímoro para un antiguo, ¿eh? En la antigüedad, una economía política, o política o economía, ¿no? Porque, bueno, y en esta línea viene a interferir otro elemento, ¿no? Los jesuitas de China empiezan a transmitir cosas de lo que pasa por allí, y empiezan a influir en los fisiócratas, ¿no? Mercier de la Rivière tiene un tratado del despotismo de la China, ¿no? Que precisamente presenta a China como un gobierno natural, ¿no? Ese gobierno del Tianming, del mandato celeste natural, que es la prefiguración de un gobierno económico de la sociedad, sin necesidad de introducir, y es el modelo chino, un elemento importantísimo del modelo chino, el elemento teológico-político de una soberanía superior y trascendente. Pues me parece que cuando se habla de economía, se está siempre ya hablando de poder, inevitablemente, sobre todo en los tiempos modernos, ¿no? Y siempre de política. Y lo que hace Marx no es, como dicen los marxistas, ¿no? Presentar que la base económica determina no sé qué. No. Eso ya lo dicen los liberales, que la base económica determina la historia. Lo que hace Marx es subvertir esto, es precisamente presentar de nuevo la política, la economía como directo ejercicio de la política y del poder. De ahí que todo lo que dice Marx en el Capital, ¿no? Que las formas de extracción de la plusvalía, ¿no? Las formas de explotación, pues te dan la matriz de las distintas formas de poder político que se han sucedido en la historia, lo cual no es ningún reduccionismo, es al revés, es crítica de la economía en el sentido kantiano. La economía es un objeto imposible sin pensar en términos de poder. Pues es un comentario más que una pregunta. Alternativa, sino simplemente una crítica, y verdaderamente es precisamente lo que ha dicho. La economía política es la que reduce al ser humano a simplemente una faceta, y es muy reduccionista, y quizá pues plantear esta crítica a la economía implica demostrar que el ser humano tiene muchísimas más facetas que la que se define propiamente la economía moderna que estudiamos en clase, o de los economistas clásicos, que el humano tiene muchísimas más facetas de las que se describe y se definen en la economía clásica. Entonces sí, coincido completamente con el comentario que ha hecho. ¿Quién más podría? ¿Nacho? Buenas tardes a ambos, muchas gracias por vuestras ponencias. En primer lugar, Eugenio, yo quería preguntarte, o más bien invitarte a
a que profundizaras en la relación y en la dimensión que esa interpretación del decoro aristotélico tiene, digamos, en el pensamiento de Thomas More, o hasta qué punto esa noción del decoro que él propone pues arraiga o sigue, digamos, una línea hermenéutica continuista con la de Aristóteles, o dónde está la disrupción, porque ha sido un elemento muy interesante que se ha despachado rápido, pero que es relevante a la hora de concebir, a la hora de entender, perdón, la concepción que él tenía de la política, en el caso de Moore. Y bueno, Inés, enhorabuena, es una ponencia magistral y que bueno, viene a enlazar con, digamos, todo lo que hemos entre todas y todos un poco intentado armar a propósito de la dimensión, digamos, económica de la existencia, precisamente para ponerla en cuestión, ¿no? Y en este sentido, yo tengo dos preguntas, porque claro, las cosas ricas y exuberantes son así. Y la primera que te quería hacer refiere un poco a la concepción de Milton Friedman, ¿no? Partiendo de esa base y teniendo conciencia de la profunda influencia que tendrá en la composición luego del neoliberalismo norteamericano, aunque Friedman, por cierto, nunca se declaró exactamente neoliberal, pero porque el término no estaba, digamos, aún formado, y la mayor parte de esos neoliberales nunca emplearon o nunca se llamaron a sí mismos exactamente así, aunque hay más o menos coincidencia en entender qué había en juego y cuáles son las concomitancias, tanto desde el punto de vista teórico como del trabajo conjunto y de las influencias. Más allá de la anécdota, esa concepción del mercado como esfera de libertad, o precisamente como puesta en juego al final como paradigma del ejercicio de la libertad, chocaría por el contrario con ese pequeño texto que tú citabas, en el que Friedman explicaba que no había coacción para hacer entrar a los hombres en el mercado. Es decir, además, si usted entra aquí son todo beneficios o es porque quiere beneficiarse, pero por lo demás no hay coacción. Y yo quería preguntarte, tú que has leído más a Friedman, me temo que yo, si esa ausencia de coacción, de necesidad que tienen los hombres para entrar en el mercado, no implicaría, sin embargo, la inviabilidad de extender el paradigma del mercado como clave hermenéutica para entender la existencia humana, que es luego lo que efectivamente, con mayor ahínco, pero sobre esta base, desarrollarán pues eso, los Becker, Minzer, Schultz, antes, etc. Y luego mi otra cuestión, si la encuentro, mi otra cuestión versaba, a ver, la tenía por aquí. Bueno, no la encuentro, así que... Bueno, respóndeme a esta y ahora ya... Vale, bueno, no sé si quiere responder antes. Vale, pues a ver, así... de primeras, lo que puedo responder a esto es que efectivamente hay muchas de las afirmaciones que hacen economistas que llevan a contradicción con los propios conceptos que ellos definen. Esto yo creo que el problema viene de que lo que realmente tenemos que hacer es una especie de ejercicio de fundamentación con la economía. Es decir, si partimos de unos conceptos mal definidos, como lo puede ser mercado entendido como propiamente libertad, y luego tenemos afirmaciones como las que hace Milton Friedman, pues evidentemente pues podemos llegar a contradicciones si no definimos desde un primer momento bien los conceptos que estamos utilizando, y por eso creo que es necesario hacer un ejercicio de fundamentación con la economía. Y bueno, básicamente eso, decir que al final incluso hay una serie de concepciones implícitas que en ningún momento incluso se llegan a explicar. Friedman asume una serie de conceptos que llevan definidos muchísimo tiempo, pero que ni siquiera nos hemos parado eso, por ejemplo, a pensar ¿por qué los agentes económicos se deciden relacionar en el mercado? Porque la economía, definida de la manera que tenemos en la economía convencional y en la que actúa la economía moderna, como la estudiamos en las facultades, no permite hacerse esas preguntas. Esas preguntas, el por qué los agentes se relacionan en el mercado, no tienen sentido.
si definimos los conceptos desde un primer momento así. Entonces, bueno, pues sí, que muchas veces llega a contradicciones precisamente porque asumimos una serie de conceptos sin repensarlos y que se debería hacer un ejercicio de fundamentación con estos conceptos. Genial, gracias. Ya he encontrado la otra pregunta. Lo siento. No, pero precisamente viene un poco a pretender a ahondar en tu propia pregunta, ¿no? De qué supone el poder del capital. Y me hallo perfectamente de acuerdo en lo que respecta a la comprensión que has ejecutado, yo creo que de manera brillante, es decir, por esa simpleza que en este caso, haciendo acopio de la frase de Alberto, pues es quizá el detalle o la índole del genio, ¿no? Es decir, la capacidad de explicar las cosas de una forma muy sintética y muy precisa. Y tú decías, claro, que al fin y al cabo esa primacía de la economía no es sino el resultado de un proceso histórico que efectivamente no ha sido, digamos, así siempre, y que al mismo tiempo es quiero decir, el fruto de un periodo histórico muy determinado. Ahora bien, por lo que respecta a esa pregunta que tú misma has planteado de qué supone el poder del capital, yo te quería preguntar en qué medida el capital precisamente, o esa primacía del capital, ha determinado la historia a partir de esa interpretación, de esa perspectiva del poder que ella misma, como tú bien has explicado, impone, implica. Y esto ya en tu consideración, ya nos olvidamos de Friedman. Vale, pues no sé si quieres responder primero y pienso un segundito la respuesta. Es justo. Como maniobralización, vale. En este sentido, bueno, pues la pregunta si era por profundizar un poco el concepto de decoro, ¿no? Sí, vamos los dos el concepto aristotélico, efectivamente. Partimos del concepto que Aristóteles establece en la ética nicómaco, de decoro como dignidad, decíamos, ¿vale? De decoro como dignidad, pero, es decir, entendamos la dignidad como algo que es consustancial al ser humano, que en realidad no se puede alterar cualquier elemento que lleve a la manipulación del ser humano o al sometimiento por la fuerza sin las razones del ser humano, sería totalmente no indecoroso, sino encima ilegal, ¿no? En este sentido, Aristóteles identifica lo legal con el decoro, ¿no? Que es lo que viene a hacer. En cierto modo, lo que hace también Thomas More para llegar a ello, no solo se basa en la ética de Aristóteles, sino también en los Adaya de Erasmo, de Rotterdam, y también en la carta que él escribe a Martin van Doorn. Ahí establece los puntos. ¿En qué consiste ello? Simplemente en que para Thomas More el decoro es dignidad, pero también es razón. Y donde llegamos a plantear, y esto lo plantea cuando es o la Cámara Estrellada o los parlamentos o los tribunales, pero especialmente él establece lo siguiente: no puede haber justicia sin razón, cuando la Cámara Estrellada y demás quieren establecer su justicia pero sin razón. Entonces, la justicia y el decoro como subversión frente al poder, es ahí donde está la clave. He querido dejar esto para los debates, como he dicho al principio, más que meter el rollo entero y decirlo así. Entonces, me he preferido decir esta historia de esta manera. Él lo que viene a plantear es que la rectitud, lo que hablábamos antes de la hermeticidad, de la equidad, llevaba a que el sometimiento del poder de arriba tenía que ser totalmente imprescindible para que la ley funcionase. Si no, no. Vuelvo a insistir en lo que se le preguntaron al rey, ¿no? Dijo, bueno, y en realidad, Majestad, si todo estaría bien si usted se sometiese al Parlamento. Y ahí terminó la historia, ¿no? Es decir, ¿necesitas que explicase algún punto más o no, más? Yo creo que lo has explicado magníficamente. De hecho, exactamente. Pues gracias. Pero ves el añadido de la razón. Quiero decir que en Aristóteles, digamos, no es que no exista una dimensión racional de la praxis ética, todo lo contrario. Pero de algún modo está más imbricada, ¿no? Aquí hay una diferenciación que por un lado camina el decoro, por el otro la razón, y de ahí que podamos decir el y. Que bueno, yo partía de yo partía de la razón, como cuando hablas en derecho de la ley, ¿no? Pues como su propio nombre implica, ¿no? Pues un poco así.
Es decir, la razón es la clave. En este sentido es la ética, es todo lo que viene a mover. Lo que no se puede hacer es un gobierno sin razón y una voluntad por un capricho, que es lo que viene a decir, en cierto modo. Lo que es la ley como capricho no es ley, se trata de una tiranía. Sin embargo, y para que haya tiranía tiene que haber capricho, sin embargo, es antirracional. La racionalización de la ley consiste en esto, en hacerla decoro, en adaptarla al decoro. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, entiendo que al final tu pregunta es básicamente cómo el capital media nuestra vida, ¿no? Que en realidad... Sí, pero particularmente la historia. Sí. Porque claro, afecta a su propia historia. Sí, sí, totalmente. Y es lo que has dicho, el capital siempre ha existido, lo que ha cambiado es su función social y de la forma en la que estamos organizados en torno a él. Y al final, bueno, esta es la verdadera cuestión y es lo que a mí verdaderamente me interesa, aunque actualmente considero que no tengo ni los conocimientos suficientes ni el tiempo necesario como para exponer esto. Ahora bien, pues la cuestión es que al final yo entiendo que el capital nos ha afectado y nos ha mediado nuestra vida, y la media de esta manera tan concreta en este preciso momento, debido pues a una serie de cuestiones históricas, y de la manera concreta en la que nos determina. A este respecto me parece interesante pues mencionar el trabajo de Weber, que aunque yo no esté de acuerdo propiamente con su teoría acerca del origen del capitalismo, sí que creo que explica muy bien cuál es el espíritu del capitalismo. No estoy de acuerdo con cuál es su explicación sobre el sistema económico actual, pero sí que es cierto que habla mucho de eso, un espíritu, una actitud frente al dinero, una actitud frente al capital, una lógica social concreta, y es una lógica la cual es vivir para trabajar, tener una lógica de acumulación de dinero que precisamente antes no se tenía. Y se tenía aún existiendo el capital. Entonces la cuestión es de qué manera pues ha cambiado el capital para que todos nos organicemos en torno a él y cómo se materializa en nuestras vidas, ¿no? Verdaderamente cómo actúa este poder del capital, y eso sería lo interesante, no propiamente hablar de las que también son importantes, las condiciones que posibilitan el poder hablar de este poder del capital, de una lógica que está en constante movimiento, de una lógica de valorización, pero es cierto que lo verdaderamente interesante y lo complicado verdaderamente es determinar cómo esto se materializa, y quedaría por estudiar qué dinámicas tiene, cómo median las relaciones, y eso es lo verdaderamente complicado, pero sí que me parece que Weber pues hace un estudio bastante interesante sobre cómo ha cambiado nuestra actitud frente al capital y cuál es este espíritu del capitalismo. Sí, bueno, un par de preguntas políticas, ¿vale? Para Eugenio, o sea, lo que nos estás hablando es que Thomas More era un revolucionario, o sea, que lo que planteaba era una desobediencia cívica en este sentido, ¿no? Esa es la idea, que la ley está por encima del rey y por tanto el pueblo se puede rebelar contra el rey cuando el rey no hace lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, esa es la idea. Muy bien. Y para Inés, bueno, el poder del capital es impersonal, pero ¿y los capitalistas qué pasa? Bueno, pues nada, también hay una serie de categorizaciones y conceptos económicos que evidentemente se personalizan, e incluso de esto habla también Soren-Mao de una manera muy interesante. Al final todos incluso eso, los empresarios tienen un poder despótico cuando al final despiden a sus empleados y demás. Al final todas estas categorizaciones y demás no son meras abstracciones, sino que lo interesante es estudiar cómo todo esto se materializa en nuestra realidad, y pues que al final pues evidentemente los empresarios no son así sin más, sino que implican una serie de categorías y son los que personifican estas categorías. Ahora bien, también lo que me parece pues remarcable es que no estamos hablando de eso como de un binomio de poder, no es A domina B directamente dentro de esta teoría del poder del capital, no estamos hablando
de los malos directamente, que es generalmente de cómo se habla de esta teoría del poder, de cómo los capitalistas dominan a los proletarios, al proletariado, sino que es un poder que al final nos afecta a todos, aunque también se debería estudiar pues cómo todos estos conceptos y categorías se personifican evidentemente en personas, y al final pues es a través de nuestras relaciones como tiene lugar al final todo este poder del capital. Entonces, eso. Yo tomo la pregunta, bueno, gracias. En este sentido, bueno, tomo la pregunta de Aurelio, ¿no? Que si todos mueren subversivos, ¿no? Que si Sí, una desobediencia cívica, que le llama, por ejemplo, bueno, Bolívar. pues, La idea de desobedecer porque es la forma en que la democracia puede seguir, digamos, teniendo fuerza, ¿no? pues si no era desobediente, digo que si no era desobediente se lo preguntan a él, ¿no? Cómo terminó la historia, ¿no? Un poquito. Bueno, aunque la verdad, a escala anecdótica, él fue condenado a ser descuartizado y a desmembrado por 4 caballos, pero gracias a su amistad con el rey solo se le permitió ser decapitado. Entonces, y su cabeza ponerse en la picota que luego su hija rescató, ¿no? Y tal, pero bueno, lo rescató a los 20 días, ya hemos estado así, en fin, un poco anecdótico. En cierto modo lo que quiero decir es que en realidad no es que él planteaba, es que ahí está la clave del decoro como subversión. Desde lo recto y desde lo ímbrico vamos a llegar al corazón de la historia. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de economía y al hilo de lo que ha dicho la compañera, me estaba acordando que cuando Thomas More contaba que era el sheriff de Londres, que era el jefe un poco que era entre alcalde y jefe de policía de Londres, como fue su padre, John Moore, y también su abuelo, pues en cierto modo el gran problema que él tenía de conciliar la ley allí era la clase media, especialmente por el capital, por la cuestión monetaria. Él veía que uno de los grandes enemigos de la economía podía ser el monetarismo, porque para Thomas More la economía era el valor tangible de las cosas, mientras que si a esas cosas les das un valor económico, un valor monetario, ahí se podía producir como una transgresión. ¿Y quién era al final el que concedía el valor monetario? Pues nuestra querida cámara estrellada, que decía, pues esto vale tanto o esto vale menos. Y luego y ahí vino también el concepto de trabajo y de capital de Karl Marx, ¿no? Es decir, el concepto de plusvalía, en cierto modo, ¿no? Lo que trabajo frente a lo que tú me pagas. En cierto modo, esto vino así. Para Karl Kautsky, el pensamiento de Karl Marx no existiría sin el pensamiento de Thomas More, como fundadores del comunismo, propiamente dicho. A mí me parece ese libro maravilloso. Cada vez que lo leo, cada día me gusta más, ¿no? Y me viene a decir eso, que en cierto modo, claro que fue un revolucionario total, pero un revolucionario, como decía Pier Paolo Pasolini, desde la tradición. Partimos de la tradición para revolucionar. Y esa es la regla lesbia, eso es el principio de equidad, y ese es el decoro como subversión. Más o menos, si te parece bien. Gracias. Muy bien, pues si no hubiese ninguna pregunta más, podemos dar por concluida la mesa. Muchísimas gracias a los participantes y al público. Y nos vemos en la siguiente, que tendrá lugar, Nacho, ¿cómo a qué hora? 6:30. 6:30, muy bien, pues nos vemos a las 6:30 entonces con la mesa de debate. Gracias. Está bien.